Amados, tomen la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a abrirla en Hebreos. Hebreos 9, Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. Yo creo que este tema es un tema doctrinario. ¿Por qué lo voy a predicar? Porque he visto que hay hermanos que llevan años en la iglesia y no saben algo tan importante. Y por eso el tema de hoy es: ¿qué sucede después de la muerte? Hay hermanos que dicen: no, después de la muerte la persona queda dormida hasta el juicio. No, después de la muerte la persona queda penando por ahí, caminando hasta el día del juicio. Hay cristianos que no saben y se dejan guiar por doctrinas como los adventistas, que dicen que el alma queda dormida, el sueño del alma. Es una doctrina de los adventistas y de otras iglesias como los Testigos de Jehová y otras denominaciones que hablan de que la persona al morir simplemente duerme, y toman versículos de la Biblia y los sacan de contexto para dar a entender lo que ellos quieren, pero no es realmente lo que ellos creen. Hay algo más a fondo, y vamos a mirar a la luz de la Biblia. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué sucede a los minutos? ¿Qué pasa después? Y todo cristiano debe saber esto, porque vamos a enfrentar nosotros la muerte, y quizás un familiar, quizás un vecino, y usted podrá consolarle por la palabra de Dios. Amén. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Tu palabra es sustancia para nuestra alma y refrigerio para nuestros huesos. Enséñanos, corrígenos, llévanos a la profundidad de las Escrituras para comprender este tema de tanta importancia, ya que es de vital importancia que muchos lo sepan, porque lo van a enfrentar tarde que temprano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, amados, y denle un aplauso precioso al Señor. Todos, absolutamente todos, a no ser que el Señor nos sorprenda en su venida, enfrentaremos la muerte. Hebreos 9:27 dice: está establecido para que los hombres, y aquí habla mujeres, hombres, niños, está generalizando, mueran una sola vez. Y la ciencia y la gente hace de todo para no morirse, pero siempre vendrá ese momento. La muerte viene porque está establecido por Dios. Pero ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué hay tanto miedo cuando se habla de la muerte? Y ese tema a veces no se habla porque quizás produce miedo, o quizás hay ignorancia, y al verla, peor, produce miedo. Y es ahí donde entran las herejías, entran enseñanzas torcidas acerca de la muerte, como por ejemplo la reencarnación. Aquellos que dicen que uno se muere y de repente reencarna en un perro, o reencarnó en una vaca, o en un mono. No sé si usted que me ve ha reencarnado alguna vez.
pero yo no me acuerdo. Pero así hay enseñanza de la reencarnación. Pero miremos la Biblia, porque la Biblia es el manual de Dios para el hombre. Y qué mejor que la Biblia nos enseña, o nos enseñe mejor, qué sucede después de la muerte. Número uno, les voy a enseñar 3 cosas hoy. 3. Número 1. Cuando una persona muere, es separado del cuerpo. Lucas capítulo 16, verso 22. Jesús habló una historia, y quiero aclarar que no es una parábola. Porque hay quienes dicen, no, eso fue una parábola. Jesús dijo, aconteció y hubo. Estos verbos indican que pasó. Si ustedes leen Lucas capítulo 16, habla de una historia del rico. Y no dice el nombre del rico, pero sí nombra el nombre del pobre. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Cuando Jesús hablaba parábola, él mismo daba a entender que era una parábola. Pero en el versículo 19 del capítulo 16 de Lucas, Jesús dijo, había un hombre. Y si Jesús dijo había, era porque lo hubo. No es parábola. Entonces, en esta palabra, en esta historia, Jesús nos muestra un gran ejemplo de lo que sucede cuando alguien muere. En el versículo 22 del capítulo 16 de Lucas dice, aconteció que murió el mendigo. Y no dice que reencarnó, no dice que quedó deambulando por ahí. Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pero más abajo vamos a ver que el rico fue trasladado, fue sacado de su cuerpo. O sea que cuando una persona muere, no se elimina, no se extermina. Quizás hay alguien que me está escuchando y usted está a punto de suicidarse y decir, me voy a quitar la vida para que todo se acabe. Amigo que me escucha, no lo haga, porque lo único que usted va a hacer es matar el cuerpo, pero usted seguirá vivo. Usted no puede matar el alma. El alma es inmortal. El cuerpo es el que muere. Entonces hay gente que se mata para huir de una deuda, para huir de un problema en la tierra, y se mete en uno peor. Porque si muere sin Cristo, va a un lugar horrible, de tiniebla, de oscuridad y de tormento. Entonces, número 1, ¿qué sucede apenas una persona muere? Su espíritu se separa del cuerpo. Ya lo leímos, Lucas 16, 22. Es separado. ¿Qué es muerte? Separación del espíritu del cuerpo. Quiero que repitan esto porque muchos hermanos aún no entienden esto. Digan conmigo, nosotros, los seres humanos, somos un espíritu que tiene alma y vivimos dentro de un cuerpo. Otra vez, nosotros somos un espíritu que tenemos alma y vivimos dentro de un cuerpo temporal. Usted es un espíritu. Hola, espíritu. Usted es un espíritu. Sí, parece chistoso, pero allá hay otro espíritu. Somos un espíritu, pero no cualquier espíritu. Digan conmigo, con alma. ¿Qué es el alma? El alma es la capacidad de yo pensar, sentir y hacer. O sea, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Ese es el alma. El alma es el almacenamiento de mis emociones, mis pensamientos. Un espíritu sin alma
no tendría sentido. Somos un espíritu que piensa, un espíritu que siente, un espíritu que toma decisiones, y eso la Biblia le llama alma, a su nombre. Y por eso es que lo primero que Dios nos pide cuando lo aceptamos es que le entreguemos el corazón. Y la palabra corazón es igual a alma. Hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Pero en realidad te está pidiendo tus emociones, tu alma, porque es ahí donde se peca contra Dios. La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las guerras. Por eso cuando una persona acepta a Jesús, y uno siempre como predicador, uno le dice: hermano, entréguele su alma a Cristo, ¿sí o no? Porque el alma es con ella donde ofendemos a Dios, porque de allá nacen las cosas malas en el alma. El profeta dijo: el alma que pecare, esa morirá. Entonces somos un espíritu con alma. En el momento que una persona muere, el espíritu de la persona con el alma salen y el cuerpo va al sepulcro. Número 2, después de esa separación, van a un lugar según su decisión en la tierra. Atención a quienes me oyen y están aquí. La persona no queda por ahí dando vueltas. Esa persona es trasladada a un lugar según la decisión que tomó estando vivo. Después de muerto ya no se puede tomar decisiones para salvación. Voy a repetirlo. Después de muerto ya no puedes tomar decisión para tu salvación. ¿Quién me está entendiendo? Es mientras estés en el cuerpo donde usted puede tomar la decisión de dónde pasarás tu eternidad. No se les olvide que los seres humanos fuimos creados del aliento de Dios. Somos un espíritu, el aliento de Dios. Y como salimos de Dios, jamás nos vamos a extinguir. Jamás. Escuchen esto, jamás. Porque lo que es de Dios jamás se extingue. Por eso es que hay que pensar que usted es eterno y que usted jamás dejará de existir. Pasarás tu eternidad en el cielo o tu eternidad en el infierno. Hay quienes dicen que en el infierno las personas que van a ir allá estarán por un tiempo, pagarán sus penas y después se extinguen. Esa es una enseñanza que he escuchado por ahí, que igual el diablo y la gente que muere en pecado irán al infierno, creen en el infierno, pero dicen estarán por un tiempo y después desaparecen. Qué equivocados están. Los seres humanos, tanto los ángeles, fuimos creados en el cielo. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó y después lo puso en el huerto. Después, ¿escuchó eso? Porque salimos del aliento de Dios. Dice que Dios sopló y fue el hombre un ser viviente. Somos hechura de Dios, creados a imagen y semejanza, y jamás nos vamos a extinguir. Fuera que uno desapareciera, está bien, pero el problema está en que usted será eterno. Y muchos dicen: no, pero la vida eterna es solo para los salvos. Por eso los pecadores se van a extinguir en el infierno, porque ellos no tendrán vida eterna. Espere, vida eterna es usted pasar con Cristo su eternidad. El hecho que esta gente viva para siempre no significa que sea una vida eterna en el contexto que les estoy hablando. Ellos también estarán para siempre, pero en tormento. ¿Quién me está escuchando? Y eso no es vida, hoy vida. ¿Sabe qué es estar por la eternidad en un lugar de tormento? Por favor, pónganse a pensar.
¿Sabe qué es perderse en la oscuridad para siempre, jamás separado de Dios y estar acompañado de gente malvada y terrible por los siglos de los siglos? Eso no es vida. Por eso, amigo que me escucha y los que están presentes, la decisión de tu eternidad la tienes que tomar mientras estés en el cuerpo, aquí. Porque apenas mueras, serás trasladado. Miremos a dónde fue trasladado el rico. Versículo 23 del capítulo 16 de Lucas. Lucas capítulo 16, verso 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mírenme acá. ¿Dónde estaba el rico cuando murió? Después de salir de su cuerpo, en el Hades. Ya les voy a explicar qué es el Hades. Para entender qué es el Hades, tenemos que ir a Salmos capítulo 9, versículo 17. Salmos 9, 17. Dice: los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Todas las gentes que se olvidan ¿de quién? De Dios. Entonces uno dice, bueno, al fin, ¿a dónde van? ¿Al Seol o se van al Hades? El Seol es una palabra hebrea, y la palabra Seol significa lugar donde habitan los muertos. Pero en griego ya cambia, ya no es Seol sino Hades. O sea que Seol y Hades es lo mismo. Amén. Ahora hay quienes dicen, no, el Seol es la tumba. El Seol es donde meten el cuerpo. ¿Cómo quisiera tener el tiempo para demostrarles que la Biblia hace diferencia de la tumba y hace diferencia del lugar donde están los muertos? Hay cantidad de versículos que no se los voy a decir ahorita porque esto es un culto de doctrina, pero quiero decirles que la Biblia hace una gran cantidad de diferencias. Cuando habla de sepulcro, usa otro verbo en hebreo, y cuando habla del lugar donde están los espíritus de los muertos esperando a ser juzgados. Entonces, ¿dónde están en este momento la gente que ha muerto sin Cristo? En el Hades, en griego, en hebreo, en el Seol, lugar donde habitan los espíritus que murieron sin el Señor. A su nombre. Ahora, voy a darles una referencia. Quiero darles una referencia. Por ejemplo, Salmo 16, verso 10. Salmo 16, verso 10 dice, está hablando de una profecía mesiánica. ¿Cuántos saben que Jesús bajó a las profundidades? Jesús bajó al Seol después de su muerte. Y aquí hay una profecía mesiánica. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. El apóstol Pedro usó este mismo versículo para predicar en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 27. El apóstol Pedro usó el mismo versículo para predicar en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo los bautizó. Y él comenzó a predicar el Evangelio y usó el mismo versículo, pero fíjense que ya usó el griego, no usó el hebreo, para que vean que es lo mismo. Porque no dejarás mi alma, ¿en dónde? En el Hades. Ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. A su nombre. Entonces fíjese que el Hades es simplemente la traducción al griego del Seol,
que está en hebreo. Entonces, una persona que muere sin Cristo va al Seol. Ahora, mírenme acá. Esto lo tienen que saber. Antes de la muerte de Cristo, por ejemplo, David, Abel, esta gente que tuvo temor de Dios, Abigail, gente que se salvó, que nunca vieron al Señor Jesucristo. Los profetas hablaron de Jesús, pero nunca pudieron verlo, como Isaías, Jeremías. Al morir ellos, ¿a dónde fueron? Ahora sí quedaron fritos. ¿A dónde fueron? Al Seol. Pero escuchen acá, antes de la muerte de Cristo, el Seol era separado por una cima. Era el mismo Seol, pero con dos partes. La parte de arriba y la parte más baja. Pero era en las profundidades de la tierra. David, Jonatán y todos estos hombres y mujeres como Ruth, gente que creyó en el Dios de Israel y murieron. Al morir, sus espíritus bajaron al Seol, pero a un lugar que la Biblia lo denomina el seno de Abraham. Es un nombre, pero en realidad estaba hablando de la cima. Era tan cerca que cuando el rico estaba en la parte de abajo, alcanzó a ver, ¿a quién? A Lázaro. O sea que lo separaba una cima, no era mucho. Ahora, no se confundan, ese no es el lago de fuego. El problema es que muchos creen que ahorita se está quemando la gente en el lago de fuego. En este momento no hay nadie en el lago de fuego. Quienes inauguran el lago de fuego es la bestia y el falso profeta. Ahí está en Apocalipsis. En este momento el Seol es el lugar donde la gente que se fue sin Cristo están esperando ahí el momento de salir y ser juzgados por todo lo que hicieron. Pero ahí están siendo atormentados. Hay diversidad de castigos, pero no están todavía en el lago de fuego. ¿Quién me está entendiendo? El lago de fuego se inaugura en los últimos días con el anticristo y el falso profeta. ¿Quién me está entendiendo? Entonces, volvamos al seno de Abraham. El seno de Abraham se le llamaba a la cima, a la parte de arriba del Seol, mismo abajo de la tierra, pero era una cima donde eran consolados los que esperaban la muerte de Cristo. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4:8. A su nombre. ¿Quién vive? Dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando de Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿a dónde? Léanlo. A las partes más bajas de la tierra, o sea, el Seol, a su nombre. ¿Qué está queriendo decir? El día que Cristo murió, descendió al Seol y tomó cautiva la cautividad, los que habían sido salvos antes de su muerte, y los trasladó al paraíso. O sea que en este momento los salvos
no están en el Seol, están en el paraíso. Jesús fue por ellos, les dijo: yo soy quienes ustedes creyeron y quienes los profetas hablaron. Soy el cumplimiento, soy el Mesías. Y habló con ellos y se los llevó al paraíso. No a los que estaban en la parte baja, no a los perdidos, sino a los que ya eran salvos. Hay quienes dicen que Jesús bajó y le predicó a la gente que estaba ya perdida y la gente lo aceptó y se los llevó. No. Jesús lo que fue hacer a las profundidades, una de las cosas que fue hacer es tomar a ese remanente, a ese David, a ese Abel, a esa Ruth, a esos que estaban allá, que no lo conocieron, pero creyeron por fe. Abraham, todos ellos fueron llevados al paraíso. Ya les voy a decir dónde está el paraíso. El paraíso no está en la tierra. El Seol sí está en la tierra. Repitan eso. El paraíso no está en la tierra. El Seol está en las profundidades de la tierra. O sea que en este momento, si un cristiano, un hijo de Dios que recibió a Jesucristo como su Salvador, muere, va al paraíso, ya no va al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió en la cruz, ya pagó el precio total por nuestros pecados, nos redimió, aleluya, nos redimió, nos sacó de la esclavitud, pagó en totalidad, consumado es, y ya no estamos sujetos a ninguna condenación. Digan gloria al Señor. Ahora, ¿quién no sabía esto? Levante su mano al cielo. Quiero que lo sepa hoy, porque hay muchos hermanos y el seno de Abraham y que no sé qué, y será que me voy para allá. No, existió y creo que existe aún esa cima, pero ya no hay nadie ahí. Jesús bajó y se los llevó al paraíso. A su nombre. ¿Quién vive? Continuemos nuestro estudio. Entonces, estamos hablando de que la persona es trasladada según el lugar, según la decisión que tomó estando vivo. Si rechazó a Jesús, el único medio de salvación es Cristo. Si alguien me dice: bueno, yo me merezco el cielo porque soy buena gente, no he pecado, le doy comida a los pobres, me porto bien, yo creo que me merezco el cielo. Le voy a decir que si usted no recibe a Jesús como su Salvador, si usted no se arrepiente de sus pecados y le pide perdón al Señor, que es el único medio para ir al cielo, usted se pierde. ¿Escucharon eso? Se pierde. El apóstol le dijo en una de sus cartas a Timoteo: el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El único medio de salvación, amados, es Cristo. No es una iglesia independiente, no es un ministerio, no es nuestras obras, es Cristo para ir al cielo. Entonces, si la persona rechaza a Cristo, no cree y dice: yo soy suficientemente bueno y no necesito ir a una iglesia, no necesito recibir a Jesús, entonces por más bueno que sea, usted se pierde. Y voy a repetir algo: nosotros los cristianos vamos a ser salvos no por nuestra conducta. Mírenme, nosotros los cristianos vamos a ser salvos no por nuestra conducta, porque si fuera por conducta, los monjes tiberianos, que no le hacen nada a nadie, ¿los han visto? Que se visten de naranja y se rapan la cabeza y todo el día meditan y hacen favores a la gente. Los monjes, hay gente muy buena en la tierra, hay gente que, mejor dicho, solo
falta ponerles la aureola, pero adoran a Buda, adoran a otras deidades inventadas por los hombres. Y por ende, si no reciben a Jesús, por más buenos que sean, se pierden. Y hay cristianos que son un problema. Gracias a Dios que aquí todos son angelitos. ¿Sí o no, Pastor Ángel? Todos angelitos. Y uno dice, y esa hermana tan chismosa. Uy, ese hermano sí es peleón. Uy, ese hermano sí. Y el día que muere se va al cielo. No por su conducta, sino porque ese chismoso y ese peleón creyó en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y creyó que Jesús era el único medio para su salvación y lo recibió en su corazón. Y sí, pasó lucha porque por chismoso y peleón Dios disciplina a sus hijos. Pero el día que mueren se van al cielo. No por su conducta, sino por lo que creyeron. No, aquí no. Voy a hablar acá mejor. A su nombre. ¿Quién vive? Oiga aquí. Esto que acabo de decir le revuelve el estómago a los religiosos. Porque el religioso siempre quiere tener su parte en la salvación. Bueno, sí, Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, pero eso sí, yo hago mi parte. Tú no tienes parte en la salvación. Aprenda eso. Todo lo que tú haces es porque ya eres salvo. Tú no puedes hacer nada para salvarte. El religioso quiere, a ver, ¿qué tengo que hacer? Nosotros no tenemos parte en nuestra salvación. Escúchenme. Efesios 2 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos, Él os dio vida. Usted estaba muerto. A ver, ¿un muerto qué hace? Nada. Usted estaba muerto y Él, por su gracia, que es la acción salvadora, mediante la fe, usted fue salvo. Él te escogió, Él produjo en ti esa fe que te despertó y usted reconoció que era un pecador. Si Él no te busca, si Él no te escoge, usted jamás es salvo. Aquí nadie puede jactarse y decir, bueno, yo fui inteligente y escogí a Cristo porque yo no soy bobo. Usted es cristiano porque Él te escogió y Él te dio la sabiduría para entender el Evangelio. A ver acá. ¿Sabe por qué usted entiende el Evangelio? Y a veces uno se queda mirando a la gente y uno dice, oiga, pero qué gente tan... ¿Cómo no van a creer en Jesús? ¿Y por qué si se les explica? Porque para entenderlo tiene que haber el poder de la gracia. Usted lo entendió y usted está aquí aplaudiendo y usted se santifica porque Él, por su gracia, produjo fe y usted creyó. Por eso no saque pecho, porque si usted creyó fue por Él. Él produjo en usted esa fe a través de la predicación de la palabra de Dios. Esto es lo bonito. Y por eso es que cuando alguien dice, ay, voy a ir a buscar la salvación no se puede buscar. La salvación te busca a ti. Ay, pastor, y si pierdo la salvación, ¿cómo vas a perder algo que usted nunca pudo conseguir? Así como usted no hizo nada para encontrarla, tampoco puedes hacer nada para perderla. Ahora sí los dejé fritos. Si tú no hiciste nada para ganártela, mucho menos tienes poder para perderla. Pastor, o sea que voy a hacer lo que se me dé la gana porque ya soy salvo. Si usted hace lo que se le da la gana es porque todavía no es salvo. Porque muchos dicen, no predique eso, pastor, porque eso le da licencia a los cristianos para hacer lo que se les dé la gana. No, eso se llama seguridad de salvación. Cuando yo soy salvo, yo no hago lo que se me dé la gana porque mi corazón ha sido transformado. Soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay cristianos que dicen,
bueno, yo ya soy salvo, me voy a casar 3, 4 veces, voy a andar emborrachándome, voy a hacer todo porque el pastor dijo que yo soy salvo ya. Entonces, si usted hace eso, es porque usted todavía no es salvo. El salvo, su corazón fue transformado. Y cuando el corazón es transformado, las inclinaciones cambian. Ese es el problema que hay en las iglesias. Que hay muchos hermanos con miedo a perder la salvación. ¿Y qué hace la gente cuando tiene miedo a perder la salvación? Se inventan reglas y normas. Para, con tal de no perderla, me voy a santificar. No dejan que Dios lo santifique, sino que se inventan cosas que ni siquiera la Biblia las puede defender. Y la gente cree que por hacer esas cosas se mantienen salvos. Y que si las dejan de hacer, ya no son salvos. ¿Usted se imagina un ángel arriba así con un lapicero borrando su nombre y volviéndolo a escribir varias veces? Escúcheme. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, jamás será borrado de allí. Y si dice, pastor, y si me porto mal, entonces Él te disciplina, porque Él castiga a todo el que recibe por hijo. Eso sí, vas a pasar lucha aquí, va a venir y Dios va a tratar contigo hasta la muerte. Pero Jesús dijo, Padre, ninguno de los que tú me diste los dejé perder. Ninguno, solo el hijo de maldición, porque Judas nunca fue salvo. Judas no perdió la salvación. Judas jamás fue salvo. Aprendan eso. Judas no perdió la salvación. Judas jamás la tuvo. Por eso Jesús dijo, a todos los que tú me diste, Padre, a ninguno lo perdí, excepto al hijo de maldición. Esto nos da a entender que hay gente que puede hasta orar por enfermos y puede tener un cargo, porque fíjese que Judas era el tesorero. Hay gente que se puede bautizar en la iglesia y jamás han sido salvos. ¿Judas tomaba la Santa Cena o no la tomó? La tomó, pero nunca se salvó, porque su corazón siempre fue inclinado a lo material. Nunca pudo ver el reino de Dios como Jesús lo predicaba. Por eso no se sorprendan que hay hermanos que son de la iglesia, cambian su manera de vestir, participan de la Santa Cena, pero su naturaleza es la misma. Son los mismos, pero con diferente traje. Son los mismos, pero en la religión, desde que usted se vista como los demás, usted es santo. En la religión, siempre y cuando usted se camufle tras una apariencia, usted sí guarda la doctrina. Porque esa es la religión, nos camuflamos detrás de un vestido, detrás de una apariencia. Nosotros los salvos, los cristianos, no dependemos de una apariencia únicamente. Dependemos del sacrificio de Cristo y de lo que Él ha hecho dentro de nuestro corazón. A su nombre sea la gloria. ¿Quién me está entendiendo? Levante la mano. Es un tema muy delicado. ¿Por qué se los digo? Para que no me venga usted a decir que porque usted se viste así o porque usted hace tal cosa, usted es salvo. Usted se viste así porque hace mucho tiempo usted fue salvo. Usted no hace eso para salvarse, usted lo hace porque ya es salvo. Nada de lo que hagas, repito, podrá comprar tu salvación, ni por más que quieras podrás perderla, porque ni usted la ganó y no puedes perder algo que no es suyo. La salvación no es suya, la salvación es de Dios. Y no puedes perder algo que no es tuyo. El apóstol Pablo en Romanos 8 dijo, ¿qué me separará? Oiga, y no dejó nada como para decir uno, no, el diablo. Vea, Pablo nombró todo: desnudez, cárcel, potestades, en los abismos, mejor dicho, nombró todo. Nada me separará del amor de Cristo. Ni desnudez, ni hambre, ni persecución, ni muerte, ni principados, ni ninguna cosa creada
No dejó nada para que usted venga a decir, ay, qué tal que la pierda. Dice, nada me separará del amor de Cristo. Nada. ¿Sabe por qué? Digan conmigo, porque la salvación no depende de lo que yo hago, sino de lo que Él hace en mí. Si la salvación dependiera de lo que yo hiciera, hermano, la perdemos hoy. Hoy, fritos todos, apaguen la luz y vámonos. Si la salvación dependiera de cómo usted se viste, o de cómo usted habla, o de su conducta, apaguen y vámonos. Estamos descarriados. La salvación no depende de lo que usted hace, es de lo que Cristo hizo y hace continuamente todos los días en tu corazón. ¿No le ha pasado que hay días que usted está desanimado y no quiere orar? ¿A quién le ha pasado? No se me hagan aquí los santurrones. Sea sincero, ¿cuántos se han visto en días vulnerables donde usted falla, comete un error y usted dice no, y de repente algo pasa y como que otra vez te levantas? ¿Usted cree que es usted? Es el Espíritu Santo, porque usted ya está sellado con Él. Usted es propiedad de Dios y Dios no va a dejar que usted se pierda, porque usted fue salvo y Él no te va a dejar por ahí tirado. Aleluya. Él siempre va a traer una palabra que te va a animar, siempre un sueño, va a hacer algo y te va a levantar, porque usted jamás se escapará de sus manos. Pastor, y el hermanito que se fue y nunca más volvió, se descarrió, perdió la salvación. No, hay dos cosas. Si vuelve y se reconcilia, es porque le pasó lo del hijo pródigo. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Simplemente se descarrió por un tiempo y volvió, pero nunca dejó de ser hijo. Pero hay quienes se van y nunca más vuelven, es porque nunca fueron salvos. Gustaron del don celestial, cantaron, predicaron, y ahorita se están revolcando en el pecado y nunca más regresarán. No diga, ay, la perdió. No, nunca la tuvieron. Cuando tú tienes, por más que te vayas, Él te traerá de vuelta como a la oveja, aleluya, que se descarrió, y el buen pastor va y la trae a su redil. Si alguien me escucha y tú fuiste una oveja del redil y estás descarriado, si tú eres salvo, tarde que temprano volverás. Él no te va a dejar perder. Él no va a desperdiciar su sangre en una persona. Si Él te lavó y te redimió un día, y por debilidades, porque dejaste de orar, dejaste de ayunar, y el mundo te absorbió, y estás allá en el mundo y me estás escuchando ahora, sorpresa, Él te ama y tú no has dejado de ser su hijo. Otra palabra que a más de uno le da vueltas la cabeza. Por más que la persona esté revolcándose en el pecado, sigue siendo hijo. Desobediente y rebelde, pero sigue siendo. Y cuando Dios comience a traerlo con cuerdas de amor o de dolor, mire, no hay nadie que resista el amor de Dios. Yo los he visto, hermano. Dios trata con ellos. Hasta no les manda enfermedades, pero ellos se enferman por allá por estar en pecado. Y allá casi muriéndose. Señor, perdóname. Listo, papá. Se muere, pero viene conmigo. Y allá lo salva. No es que lo salva ese día, no, ya estaban salvos, sino que allá trata con ellos para que sean limpios, purificados antes de partir. ¿Cuántos creen que esto es una buena noticia? Mire, cuando usted entiende esto, usted sabe que usted vive el evangelio no por su fuerza, sino por el Espíritu Santo. No por lo que usted haga, no porque cuánto ore, porque hay gente que le gusta sacar pecho. Es que yo sí oro, es que yo sí ayuno, y dependen de eso, y el día que no lo hacen, se descarrilan. Si usted ora y ayuna, hágalo con devoción, con alegría. El día que no sientas fuerzas, pida oración, pero siga adelante. Porque su salvación no depende de cuántas horas usted ora, y de cuántos ayunos usted hace, y de cuántos diezmos usted da. Depende de lo que Él hizo por ti. Te escogió antes de la fundación del mundo para que usted fuese hallado sin mancha delante de Él. A su nombre, ¿quién vive?
Entonces, repitan conmigo, los salvos irán al paraíso por el único medio de salvación. ¿Quién es? Jesús. Los malos van al Seol. Ahora, preste atención. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Este versículo lo usa mucha gente para decir, si ve que están durmiendo, lo voy a leer. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Entonces agarran este versículo y dice, si ve que están durmiendo, usted debe saber que la Biblia se interpreta sola. Y este vocablo de dormir es una manera de hablar de los que mueren, de las personas que su cuerpo está en un sepulcro, su cuerpo está como dormido. ¿Si han visto usted en un funeral que la persona parece dormida ahí? A eso se refiere el cuerpo, no está hablando del espíritu. El día que el Señor venga, acuérdese que van a haber dos resurrecciones. La primera resurrección, los que murieron en Cristo serán resucitados y del paraíso donde están saldrán para recibir un cuerpo glorioso. En este momento los que han muerto en Cristo están en espíritu pero no tienen cuerpo. ¿Sabían ustedes? Están allá en el paraíso alabando a Dios en este momento, pero no tienen un cuerpo. Cuando Cristo venga en las nubes, Primera de Tesalonicenses 4, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en el aire dice que recibiremos al Señor, pero con un cuerpo ¿qué? Glorificado. Ahí, esos que murieron en Cristo tendrán un cuerpo como el de Cristo cuando Cristo resucitó. Un cuerpo de carne y hueso, pero sin sangre. ¿Escucharon eso? Porque lo único que nos mantiene aquí vivos es la sangre. De sangre sí verá que usted se muere. El cuerpo de Cristo tenía carne y hueso, pero no tenía sangre. Y era un cuerpo glorificado. Un cuerpo que traspasaba paredes. Pero un cuerpo que podía comer. Ah, les gustó eso, ¿cierto? ¿Cómo así, pastor? ¿Se puede comer? Sí. A Jesús no le creían que había resucitado. Y dijo, a ver, denme de comer. Y le dieron pescado y miel, ¿o no? En ese cuerpo se puede comer porque dice la Biblia que seremos tal como es Él. ¿Les gusta esa parte? Mira, Sadiel está feliz por lo del pescado. A su nombre. El cuerpo glorificado, usted puede comer, lo puedes tocar, pero jamás se va a enfermar. Gloria a Dios. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ese cuerpo es tan tremendo que usted va a saber que un familiar se perdió y usted no va a tener tristeza. Uy, aquí ya no. Ese cuerpo va a ser tan tremendo que usted va a saber que hay un familiar que se perdió en el infierno por incrédulo y usted no va a tener dolor ni tristeza, aunque lo sepa. Pastor, ¿cómo puede? Porque es un cuerpo glorificado. Señores, ese cuerpo solamente se nos va a entregar cuando el Señor venga en la primera resurrección. Los que estemos vivos seremos transformados en el aire y los que están muertos saldrán del paraíso a recibir ese cuerpo en el aire para estar con el Señor para siempre. A su nombre. ¿Quién vive? Ahora, les voy a probar ese cuentico de que el alma está dormida y que no hay nadie vivo, de los que están muertos están durmiendo. Mentira. Repito, ese vocablo que duermen simplemente se refiere al cuerpo. Por eso Daniel dice acá, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Habla del cuerpo, no del espíritu. Cuando Jesús entró a resucitar una niña, Lucas 8:52, Jesús usó este vocablo. ¿La niña se había muerto o no? Y Jesús, ¿qué dijo? La niña no está muerta, la niña duerme. Jesús lo usó. Porque para el Señor es como si estuviera durmiendo.
pero la realidad física estaba muerta. A su nombre. Ahora, la muerte para los cristianos es estar ausente del cuerpo, inmediatamente estar presentes en el Señor. Segunda de Corintios 5:6, el apóstol Pablo lo dijo. Segunda de Corintios 5:6 dice, póngamelo en pantalla: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Pero miren el 8, versículo 8. O sea, mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Pero en el 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y ¿qué? Y presentes al Señor. O sea que no hay, Pablo hubiera dicho, mientras estemos ausentes del cuerpo vamos a dormir hasta que el Señor venga. No, dice, apenas estés ausente del cuerpo estarás presente delante del Señor. Esto da veracidad de que usted continuará vivo después de morir. A su nombre. Filipenses capítulo 1 verso 23. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar durmiendo. ¿Sí? Perdón. ¿Qué dijo Pablo? Que él estaba indeciso, que tenía un deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo, no durmiendo, lo cual es muchísimo mejor. Precioso esto. Otro versículo más que prueba de que la gente no está durmiendo como muchos lo creen. Apocalipsis 20:12, Juan dijo, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. A su nombre. Allá estaban los muertos de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en esos libros. Y Mateo capítulo 22 verso 32, este versículo esclarece más y refuta la doctrina del sueño del alma. Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino de vivos. Amén. Y Abraham murió, Jacob murió, pero siguen vivos en la presencia del Señor. ¿Quién me está entendiendo? Entonces aprendan esto: una persona muere y no se queda dormida, está ya en el paraíso esperando la resurrección, o en el Seol condenado esperando el juicio del gran trono blanco. Esas personas están allá esperando salir para ser juzgados. Alguien me dijo, pastor, ¿y el día que salgan van a tener descansito? No tendrán descanso, aunque salgan de ahí para ser juzgados, porque el peor castigo del infierno no es tanto lo que hay en el infierno, sino la ausencia de Dios. Cuando no está Dios, su vida es un desastre, mi amigo. Ese es el peor castigo del infierno, estar separado de Dios para siempre. A su nombre. Ahora, ¿dónde está el paraíso? Pastor, está allá por el río Éufrates, allá. Alguien me dijo por ahí, no, está por allá, cerca del río Tigris. ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde están en este momento nuestros seres queridos que partieron con el Señor? ¿Dónde están? Segunda de Corintios capítulo 12. A su nombre. ¿Quién vive? Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a leer desde el 2. ¿Quién vive?
encontraron? 12:2 dice, conozco a un hombre en Cristo. Está hablando de él mismo. Pablo está hablando de él. Que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿a dónde? Al tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? El primer cielo es lo que podemos ver, lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos, el primer cielo, la atmósfera, las nubes. Segundo cielo es donde están los planetas, las estrellas, amén, las galaxias. Ese es el segundo cielo. El tercer cielo, por eso cantamos ese himno, más allá del sol. Señores, el tercer cielo está más allá de lo que algún aparato puede ver. Y allá está el paraíso, en el tercer cielo. Son trasladados a la velocidad de la luz, puedo decirlo. Y allá están nuestros seres esperando la resurrección. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, y si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿a dónde? Por si le quedaba alguna duda, el mismo Pablo dice que el tercer cielo es donde está, ¿qué? El paraíso. Versículo 4, póngame el 4. Que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Dónde está el paraíso? En el tercer cielo. ¿Dónde está el Seol? En las profundidades de la tierra. Qué diferencia, ¿no? ¿Quién quiere ir al Seol? Diga amén. Ay, Dios mío, ¿cómo puede? ¿Quién fue? Liz. Oremos por ella. ¿Y quién quiere ir al paraíso? Allá están, vivos. Vivos. Y usted aquí llorando, ay, mi papá, mi mamá. Y ellos allá felices. Que si Dios le dice, bajen allá que están llorando por usted. No, Señor, déjeme aquí. Ellos no quieren venir. ¿Quién va a querer venir a esta tierra llena de deudas, problemas, calumnias? Cada día uno se hace viejo acá. Mira, está cumpliendo años hoy, mira. ¿No es hoy? Cada día más canas, a otros ni canas no sale, gracias a Dios. Y dejen la envidia. ¿Quién se va a querer venir a este mundo? Cambio, allá en el cielo, en el tercer cielo, hay paz. Decía la hermanita, una de nuestras miembros que falleció en Faca, tuvo un infarto y murió 15 minutos, 10 minutos, quedó muerta. Y ella fue al paraíso. Y ella vio unas flores tan hermosas. Dice que las flores cantan allá, cantan. Ella lo dijo. Dice, yo nunca había ido a un lugar tan hermoso como este. Dice que habían como animales que ella nunca vio en la tierra. Unas casas, dice, nada es comparado a lo que hay allá. Dice que ella estaba con una paz tan hermosa y la voz del Señor le dijo, vuelve a la tierra. No, Señor, yo no vuelvo. Sí, vuelve porque tienes 5 hijos que no creen en mí. Ve y diles y cuéntales todo lo que has visto aquí. Pero Señor, yo no tengo hijos. Muchos dicen que mientras estás en el paraíso, Dios te quita la noción de la gente que usted deja aquí. Ya cuando tengas el cuerpo glorioso, ya sabrás todo. Pero mientras no tengas el cuerpo glorioso, y si llegas a morir antes de la venida de Cristo, usted no va a saber que tienes ni papá ni hijos aquí abajo. No sé por qué Dios lo hará, pero hay quienes lo dicen. Y esta hermanita dijo, yo allá arriba no tenía idea que tenía hijos, pero el Señor me dijo, tienes 5 y no creen en mí.
Vuelve y a los 30 días terrenales regresa. El día que ella contó el testimonio, yo estaba en Faca, yo iba a predicar, yo estaba evangelizando y la hermanita contó el testimonio. Hermanos, a los 30 días murió. Exactos. Dios le dijo, a los 30 días regresa. Y a los 30 días murió. ¿Usted puede creer que los hijos no le creyeron? El día del funeral los hijos ni siquiera entraron a la iglesia. No creyeron a la señal tan hermosa que Dios le dio a su mamá, a su nombre. Hermanos, el paraíso es real. Es tanto y es tan real que en Lucas capítulo 23, verso 43, vemos uno de los que inauguraron el paraíso. Oiga, ¿quién iba a creer que este señor inauguró el paraíso con el Señor Jesucristo? El ladrón que estaba al lado. Oh Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, ¿qué le dijo? De cierto os digo, que hoy, no, cuando te levantes y duerme un poquito y cuando sea la resurrección ahí ya yo lo levanto para que vayamos al paraíso. ¿Qué dijo? Hoy, repitan esa palabra. Ahí tienen otra prueba, que uno no se va a dormir, sigue vivo. Hoy estarás conmigo. ¿A dónde? ¿En el seno de Abraham? ¿Por qué no fue el seno de Abraham el ladrón? Ya no era necesario, ya Jesús había pagado el precio y los llevó a la gloria, a esa parte del cielo que es el paraíso. Es una parte del cielo. No es el lugar, no es donde está la gloria total, donde pasaremos las bodas del Cordero, donde la iglesia pasará un tiempo mientras la gran tribulación en la tierra. No es ese lugar. El paraíso es una parte del cielo. De ahí saldrán, recibirán un cuerpo glorioso y después entrarán a las bodas del Cordero con un cuerpo glorificado a su nombre. Entonces digan conmigo, el paraíso es el lugar donde los salvos son trasladados después de la muerte a su nombre. Y termino con esto, este estudio de hoy. ¿Cuál será el destino final de los muertos? Número 1. ¿Dónde pasarán? Los muertos sin Cristo no terminarán en el Seol. No terminarán. Vamos a la palabra. Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 20. Verso. Vamos a leer el verso 14 para que entiendan algo acá. Dice, y la muerte y el Hades, o sea el Seol, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Eso qué significa? Que la gente, escúcheme, la gente que está allá en el Seol, de ahí serán lanzados ¿a dónde? Y hay gente que va a morir, hay gente aquí, si ustedes leen el contexto, esto va a pasar después de los 1000 años de Cristo sobre la tierra, la última batalla, y hay gente que simplemente nunca va a ver el Seol, nunca irán al lugar de tormento, irán prácticamente de frente al lago de fuego. Morirán. No sé cómo va a pasar eso. Van a morir. Por eso dice la muerte y el Hades. Hay gente que estarán vivos en ese tiempo. No alcanzarán a ir al Seol. Irán de frente por haber rechazado el amor de la verdad a su nombre. Ahora, miren el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es que la muerte segunda. Ahí quedarán los que rechazaron a Jesús en el lago de fuego
que arderá por los siglos de los siglos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. Ahí, por primera vez, va cantidad de gente al lago de fuego, porque aquí ya el anticristo y la bestia ya están en el lago de fuego. Ya no, esos dos son los primeros que van. Pero después va la gente, y el último en ir, o uno de los últimos que van, es el mismo diablo y sus demonios. El diablo será lanzado también al lago de fuego y estará ahí para siempre. Amén. Ese es el destino. Por eso el diablo está furioso, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y el destino de él es el lago de fuego. Y quiere arrastrarse, así como se arrastró cantidad de ángeles, quiere arrastrar cantidad de gente para que esté con él en ese terrible lugar. ¿Quiere usted estar con él para siempre en ese lugar? Oh, amados, ahora nosotros seguimos a Cristo no por miedo al infierno, seguimos a Cristo porque Él nos ha revelado su amor. Porque si usted sigue a Cristo por miedo al infierno, llegará el día en que usted se le va a quitar el miedo y volverá a sus andanzas. Por eso nosotros no podemos usar el infierno como un método de hacer que la gente se arrepienta. Cuando usted usa el infierno para asustar a la gente y traerlos a Cristo, lo traes a Cristo por miedo y no por amor. Y el evangelio de Cristo es el amor de Dios revelado al hombre, no el miedo a un lugar de tormento, a su nombre. Y pregunta final: ¿dónde nosotros pasaremos, los que hayan muerto, o los cristianos, los hijos de Dios? ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde? No, señores. El paraíso es un tiempo, es algo temporal. Allá no, allá solamente hay que esperar hasta el día de la resurrección. Pero ¿dónde pasaremos la eternidad los cristianos, los que amamos al Señor? Muy bien. La palabra del Señor nos lo enseña. Digan gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Ahí usted va a encontrar algo precioso. Habla de la nueva. ¿Cómo? Miren el versículo 27. Capítulo 21, verso 27. Apocalipsis capítulo 21, verso 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos ¿en dónde? En el libro ¿de qué? De la vida. Juan miraba la nueva Jerusalén, una ciudad que descenderá del cielo. Y digan conmigo, aquí abajo habrán cielo nuevo. Versículo 1 de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 verso 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, nada que ver con esto que vemos. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron. Nada que ver. Esto que usted ve, todo pasará. Y el mar, imagínense, ya no va a haber mar. Usted que le gusta ir a la playa, ya no habrá mar. Más de uno se puso triste. No se preocupe que allá habrá ríos de oro, mar de cristal. Pero ese mar de cristal es allá en el cielo, ¿no? Aquí en la tierra dice que no va a haber mar. Versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oiga, la nueva Jerusalén descenderá a la tierra nueva. Oiga, a la tierra nueva y a los cielos nuevos. ¿Y nosotros dónde pasaremos la eternidad? Aquí. Pero ya será otra atmósfera, será otra tierra, otro cielo, pero será aquí abajo. Si usted no lo sabía, en el cielo
Dios nos va a dejar unos añitos en la gran tribulación, 7 años. Mientras la gran tribulación acá, esos son los días que vamos a estar en el cielo. ¿Y por qué Dios no nos deja allá? Ay, Dios, déjenos allá. No, porque fuimos creados para estar en la tierra. No, ¿quién no entendió? ¿Cuál fue el destino del hombre cuando Dios lo creó? ¿Cuál fue el propósito? Lo puso a administrar la tierra. Ese era el propósito desde el principio. Ustedes son los que van a administrar aquí, van a soyugar la tierra. Pero Adán y el hombre, o sea, el hombre y la mujer fallaron y se dañó el propósito. Entonces Dios vuelve a su propósito original y va a dejar a los salvos aquí, pero estaremos con el Señor. Él estará con nosotros en la nueva Jerusalén, a su nombre. Pero será aquí, nuestra eternidad aquí, pero con nuevos cielos y nueva. No habrá enfermedad. Todo como eran al principio en el paraíso. Animales salvajes, no. De toda clase de animal, todo en paz. No habrá ladrones, no habrá nada malo. Será para los siglos de los siglos, con un cuerpo glorificado. ¿Cuántos quieren estar ahí? Levanten la mano. Por eso es que no se apegue nada a esta tierra, porque cielo y tierra, todo esto va a ser quemado. Todo esto no va a existir más. Todo esto se va a acabar. No se apegue a lo terrenal, hermano. No se apegue a nada. No permita que por un trabajo o por algo usted deje de congregar, deje de buscar a Dios. Trabaje, sí, busque la manera de subsistir, pero que nada de esas cosas interrumpan su comunión con Dios. Porque al final, nada de esta tierra quedará. Todo esto será eliminado para Dios hacer un cielo nuevo y una tierra nueva donde pasaremos la eternidad. Y lo más triste es que mientras estamos disfrutando aquí, miles y miles pasarán su eternidad abajo, en el Seol, para siempre, a su nombre. Por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que ganar almas, seguir predicando para que muchos conozcan esta verdad. ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra de Dios? Póngase sobre sus pies. ¿Le gustaría arrepentirse de sus pecados? ¿Le gustaría aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador? Hoy es el día de tu salvación. Quizás la muerte te va a sorprender, quizás hoy, mañana o de aquí a 100 años, no sé. Vas a enfrentar la muerte y serás trasladado a ese lugar. Pero todavía tienes tiempo. Si me escuchas, todavía tienes tiempo de arreglar tu vida con el Señor. Si hay alguien aquí que no está andando conforme el Señor quiere, como que está un poco frío espiritualmente, le gustaría hoy afirmarse más con el Señor, hoy es el día que usted puede afirmarse y arreglar cuentas con Él y dejar de poner excusas. Ay, que me miran feo, que no me determina. Hermano, esos son niñadas. Siga adelante, hermano. Porque cualquier cosa de esta tierra, cualquier tribulación de esta tierra no se compara con la gloria venidera. ¿Quién está entendiendo? Soporte, hermano. Siga fiel, siga a Cristo. Siga adelante. Con esa esperanza que un día estaremos con Él para siempre. Vale la pena aguantar, soportar. No permita que las cosas de este mundo, las modas, los deleites de la carne, hermano, te hagan olvidar de lo que haya ya preparado para usted. No vote, no rechace este regalo tan precioso de la salvación. Y lo más lindo, ¿sabe qué es? Gratis. Gratis. Solo tienes que creer. Cree y sea salvo. Yo sé que hay gente que me está escuchando ahora, gente quizás está descarriados, personas que nunca escucharon el Evangelio, y hoy el Señor te está llamando a la salvación. Vamos, abre tu corazón y recibe a Jesús como tu Salvador personal. Si usted me pregunta, pastor, ¿y si acepto a Cristo se me arregla la parte económica, me sano? Le voy a decir algo. Aceptar a Cristo no significa que usted se va a sanar, que usted va a tener dinero.
yo no le puedo garantizar eso. Lo que sí le garantizo es que el día que mueras te vas con el Señor. Ahora, ¿que Dios sana? Sí. ¿Que Dios prospera? Sí. Pero es de acuerdo a su voluntad. El Evangelio nunca, escúchenme, nunca te promete nada terrenal. El día que alguien te prometa algo terrenal, no es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio nunca te promete que Dios te va a sanar y que Dios te va a dar dinero. El verdadero Evangelio te promete que el día que mueras, te vas con Él, y que en medio de los problemas, mientras estés en la tierra, tendrás paz. Punto. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Hay días que Dios te va a sorprender con bendiciones económicas. Disfrútalas. Y hay días que no vendrán, pero tienes que seguir creyendo. Oye, hay días que Dios te va a sanar. ¡Oh, me sané! Hay días que el Señor no lo va a hacer. Pero vas a tener que seguir creyendo. Por fe y para fe. Romanos 1:17. Por fe y para fe. Eres salvo por fe y tienes que continuar creyendo hasta el final. De eso se trata el Evangelio. A su nombre. Yo siento que hay personas que me oyen, que hoy el Señor te está llamando porque tú eres su oveja. Tú eres su hijo. Él no te va a dejar, no te ha dejado a pesar de tus errores. Vamos, reconcíliate hoy con Él. Y amigo que me oye, acepta hoy por primera vez a Jesús en tu corazón. Repitan conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado, Señor. Perdóname, soy un pecador. Gracias por morir por mí en la cruz, porque era la única manera que alguien santo y puro muriera por mí en la cruz y derramara sangre pura para pagar el precio de mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con esa sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, y el día que yo muera esté contigo para siempre. Recíbeme en tu presencia, Señor. Dile: Señor, recíbeme como uno de tus hijos. Recíbeme como uno de tus hijos. Perdóname, Señor. Ahora, usted que es cristiano, usted que sabe que es salvo, pero está desanimado, quizás está un poco frustrado, escandalizado por los malos testimonios, dile: Señor, perdóname. Perdóname si he puesto excusas para no servirte. Perdóname si he puesto excusas para no agradarte. Quiero servirte, Señor, hasta el último día de mi vida. Hoy vuelvo a ti, me vuelvo a ti, vuelvo a la iglesia, regreso a servirte, Señor. No importando lo que vea, lo que digan, yo quiero servirte para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Vamos, dale ese aplauso al Señor. Aleluya.